Cuando una persona se enfrenta a una decisión quirúrgica, la mayoría suele pensar, si el médico dice que hay que operar, entonces hay que operar. Es un hospital grande, con buenos equipos, seguramente no pasará nada. Y en la mayoría de los casos eso es cierto, pero después de los 60 años, el cuerpo ya ha cambiado. Las cirugías ya no son tan seguras como cuando uno era joven. Usted puede quedar parado en una línea muy delgada entre una complicación grave y una recuperación completa. Yo no estoy en contra de la cirugía. He trabajado en este campo el tiempo suficiente como para confiar en lo que la medicina moderna puede lograr. Pero también he conocido a suficientes pacientes mayores como para empezar a prestar atención a lo que ocurre después del quirófano. Y puedo afirmar que la cirugía no siempre es la mejor solución. En un cuerpo de más de 60 años, una cirugía es una prueba de presión para todo el organismo. El problema no es solo si usted puede superar la operación. El verdadero problema es el proceso de recuperación después. ¿Su cuerpo tiene la fuerza suficiente para atravesarlo? Muchos pacientes han tenido que luchar muchísimo durante los días y meses de recuperación después de una cirugía. Por eso, hoy voy a compartir con usted 4 tipos de cirugía que las personas mayores de 60 años deben considerar con mucho cuidado antes de aceptar. Voy a explicar cada una de la forma más sencilla posible, pero quédese hasta el final, porque hablaré de algo que casi ningún video menciona. Si la cirugía es inevitable, ¿qué debe preparar durante las semanas previas para que su cuerpo entre al quirófano en el mejor estado posible? Cirugía número 1. Cirugía invasiva de columna. El dolor de espalda es casi inevitable después de los 70 años. Y precisamente por eso, la cirugía de columna es una de las operaciones que más se indican. Y también una de las que a menudo se realizan antes de que el paciente haya probado todas las demás opciones. El problema no es solamente la operación en sí. El problema es todo aquello que casi nadie le explica antes de que usted firme. El primer riesgo es el riesgo neurológico. La columna vertebral es la vía principal de todo el sistema nervioso. Cualquier intervención en esa zona trae consigo el riesgo de dañar algún nervio. En una persona joven, ese daño puede recuperarse, pero en una persona mayor de 70 años, la recuperación suele ser más lenta, más limitada, y en algunos casos nunca llega por completo. El segundo riesgo es permanecer inmóvil después de la operación. Después de una cirugía de columna, el paciente muchas veces debe permanecer quieto durante varios días, incluso varias semanas, y ese tiempo no es inofensivo. Las secreciones pueden acumularse en los pulmones y provocar neumonía. Pueden aparecer úlceras por presión en la espalda o en los talones. Los músculos se pierden rápidamente cuando no se usan. Y en las personas mayores, cuando el músculo se pierde, recuperarlo es mucho más difícil. Los estudios muestran que alrededor del 20 al 30% de los pacientes mayores que se someten a cirugía invasiva de columna presentan complicaciones respiratorias o infecciones después de la operación. Esta cifra es considerablemente más alta que en personas jóvenes sometidas al mismo tipo de cirugía. El tercer riesgo es este. Se opera una zona, pero después falla la zona de al lado. Esto es algo que pocas personas explican antes de firmar. Cuando varias vértebras se fusionan y quedan rígidas, toda la presión se desplaza hacia las vértebras vecinas. Imagine una silla de madera con una pata rota. El peso no desaparece, simplemente pasa a las otras 3 patas, y la pata más débil será la siguiente en romperse. La columna funciona de una manera muy parecida. El resultado es que se estima que entre el 15 y el 25% de los pacientes necesitan una nueva cirugía dentro de los siguientes 5 años, porque las vértebras cercanas comienzan a deteriorarse. El dolor vuelve, pero en otro lugar, y la solución que muchas veces se propone vuelve a ser otra cirugía. Alternativas que puede consultar con su médico.
En casos de dolor de espalda crónico sin daño neurológico grave, hay dos caminos que vale la pena probar antes de decidir una cirugía. El primero es la fisioterapia guiada. No se trata de hacer ejercicios por cuenta propia en casa, sino de seguir un programa diseñado por un profesional para fortalecer los músculos de la espalda y reducir la presión sobre la columna. El segundo es la inyección de medicamentos antiinflamatorios en la zona donde el nervio está comprimido. Esto puede aliviar el dolor durante varias semanas o incluso varios meses, sin necesidad de entrar al quirófano. Los estudios comparativos muestran que en la mayoría de los casos de dolor lumbar crónico sin daño neurológico grave, estas dos opciones pueden ofrecer resultados a largo plazo similares a la cirugía, pero sin los riesgos del quirófano. No todos los casos son iguales. El médico es quien debe evaluar si usted pertenece a ese grupo. Cirugía número 2. Reemplazo de cadera o de rodilla. Esta cirugía tiene una alta tasa de éxito cuando se realiza en la persona correcta y en el momento correcto. El problema es que después de los 60 años, las palabras persona correcta y momento correcto son mucho más complejas de lo que normalmente se explica en una consulta. El primer riesgo son los coágulos de sangre. Después de una cirugía de reemplazo articular, la sangre en las venas de las piernas tiende a coagularse. Si ese coágulo viaja hacia los pulmones, puede causar una embolia pulmonar, una condición que puede ser mortal en cuestión de horas. En las personas mayores, cuya circulación ya suele ser más débil, este riesgo es mucho más alto. Los estudios muestran que, si no se usan correctamente los medicamentos preventivos, la tasa de trombosis venosa profunda después de un reemplazo articular en personas mayores puede llegar al 40 o 60%. En aproximadamente 1 o 2% de esos casos, el coágulo viaja hacia los pulmones. Esta es una de las principales causas de muerte después de este tipo de cirugía. Los anticoagulantes se usan para prevenir los coágulos, pero esos mismos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado interno en el estómago, en el cerebro o en cualquier vaso sanguíneo que ya esté frágil. El cuerpo de una persona mayor maneja este equilibrio con un margen muy estrecho. El segundo riesgo es la recuperación. Y esto casi nadie lo explica antes de la operación. Recuperarse después de un reemplazo articular exige ejercicio intenso, constante, durante varias semanas. Levantar la pierna, doblar la rodilla, caminar con apoyo, día tras día, sin descanso. Para una persona joven y saludable, ya es un reto. Para una persona mayor con varias enfermedades de base, ese proceso puede ser tan agotador que termina provocando nuevos problemas. No es raro que un paciente salga del hospital con una articulación nueva, pero con pérdida de peso, pérdida de músculo y una resistencia mucho más baja. La articulación puede estar mejor, pero el cuerpo, en conjunto, puede estar peor que antes de entrar. Alternativas que puede consultar con su médico. Si el dolor articular todavía no ha llegado al punto de impedirle caminar, hay 3 opciones que vale la pena intentar antes de decidir una cirugía. La primera es fortalecer los músculos del muslo y los músculos alrededor de la articulación. Un muslo fuerte ayuda a sostener mejor el peso sobre la rodilla al caminar. No se trata de ejercicios pesados, sino de movimientos suaves, guiados, realizados de forma constante cada día. Muchos pacientes notan una reducción clara del dolor después de 6 a 8 semanas de ejercicios bien hechos. La segunda opción es aplicar medicamentos antiinflamatorios directamente dentro de la articulación. A diferencia de tomar analgésicos comunes, esta opción lleva el medicamento directamente al lugar inflamado. El efecto puede ser más claro y durar varias semanas o varios meses. No todos los pacientes son candidatos. El médico debe evaluar cada caso. La tercera opción es bajar de peso si hay exceso de peso. Esta es la más sencilla, pero muchas personas no le prestan atención.
Cada kilo que se pierde equivale a unos 4 kilos menos de presión sobre la rodilla en cada paso. Bajar 5 kilos significa que la rodilla soporta unos 20 kilos menos en cada paso. El efecto sobre el dolor es real y se puede medir. Ninguna de estas opciones reemplaza la cirugía cuando la articulación ya está muy dañada y la persona no puede caminar por sí misma. Pero cuando todavía hay tiempo, es mejor probar primero y decidir después. Cirugía número 3. Extirpación de la vesícula biliar. Los cálculos en la vesícula aumentan con la edad. Después de los 60 años, la cantidad de personas con cálculos biliares crece de manera importante. Y justo con eso, también aumenta el número de personas a quienes se les indica una cirugía para retirar la vesícula. Pero hay algo que la mayoría de los pacientes no sabe cuando le dicen que tiene cálculos en la vesícula. La verdad es esta: la mayoría de los cálculos biliares no necesitan cirugía. Los estudios muestran que alrededor del 80% de las personas con cálculos biliares no tienen síntomas, no tienen dolor, no tienen complicaciones y pueden seguir viviendo normalmente durante muchos años sin ninguna intervención. Muchas veces descubren los cálculos en una ecografía de rutina y esa es la única vez que esos cálculos aparecen en su vida. Y aún así, muchas veces llega la recomendación de operar. El riesgo de esta cirugía en personas mayores con enfermedades de base cambia mucho. La cirugía laparoscópica para retirar la vesícula es una operación común y con baja tasa de complicaciones en personas jóvenes y saludables, pero en mayores de 65 años con diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, el perfil de riesgo cambia por completo. La tasa de complicaciones en este grupo puede ser 3 o 4 veces mayor que en personas jóvenes sin enfermedades de base. Las dos complicaciones más serias son la infección de los conductos biliares después de la cirugía y los problemas cardiovasculares relacionados con la anestesia general. También existe una consecuencia a largo plazo que pocas veces se menciona en la consulta. Cuando ya no hay vesícula, la bilis fluye de manera continua hacia el intestino, en lugar de almacenarse y liberarse según las comidas. Algunos pacientes después de la cirugía presentan diarrea crónica o distensión abdominal prolongada. No siempre es algo que ponga en peligro la vida, pero sí puede afectar la vida diaria durante años. Alternativas que puede consultar con su médico. En los casos de cálculos que no producen dolor ni complicaciones, muchas organizaciones médicas internacionales recomiendan hacer seguimiento periódico con ecografía en lugar de operar de inmediato. La cirugía suele considerarse cuando aparecen cólicos biliares repetidos, inflamación aguda de la vesícula o complicaciones claras. Descubrir cálculos en la vesícula por una ecografía no siempre es una emergencia. En muchos casos hay tiempo suficiente para informarse, hacer preguntas y buscar una segunda opinión antes de decidir. Cirugía número 4. Colocación de stent coronario no urgente. Esta puede ser una de las más importantes, porque cuando la gente escucha la palabra corazón, la mayoría afirma cualquier cosa sin hacer más preguntas. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Primero, hay que diferenciar dos tipos de stent. El stent de emergencia, que se coloca durante un infarto en curso, salvavidas. No hay discusión, debe hacerse de inmediato. Pero el stent programado, que se recomienda cuando el corazón está estable, sin infarto, solo porque una imagen muestra que una arteria está parcialmente estrecha, es una historia completamente distinta. Esta es la verdad que muchas personas no conocen. Un gran estudio siguió a más de 5.000 pacientes durante más de 3 años y comparó dos grupos. Un grupo recibió stent y el otro solo recibió tratamiento completo con medicamentos para el corazón. El resultado fue muy claro. En la tasa de infartos, muerte cardiovascular y calidad de vida, no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. Dicho de forma sencilla, en la enfermedad coronaria estable, tomar los medicamentos correctamente puede proteger el corazón tan bien como colocar un stent, sin asumir los riesgos del procedimiento. Ahora,
Hablemos de los riesgos del stent programado. Después de colocar un stent, el paciente debe tomar medicamentos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios durante mucho tiempo para evitar que el stent se vuelva a tapar. En las personas mayores, estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado en el estómago, en el cerebro y en vasos sanguíneos que ya son más frágiles. Un sangrado digestivo importante en una persona de 70 años con varias enfermedades de base no es algo menor. Además, el procedimiento para colocar un stent requiere el uso de un medio de contraste para ver claramente los vasos sanguíneos. Esa sustancia debe ser eliminada por los riñones. En una persona mayor con función renal disminuida, esto puede desencadenar una insuficiencia renal aguda después del procedimiento. Alternativas que puede consultar con su médico. Si su corazón está en una condición estable, sin dolor de pecho agudo y sin un infarto en curso, pregúntele directamente a su médico. Puede intentar primero un tratamiento completo con medicamentos antes de decidir colocar un stent. El tratamiento médico completo para el corazón incluye varios medicamentos combinados y ajustes según cada persona, para controlar el colesterol, la presión arterial, el ritmo cardíaco y la coagulación de la sangre. Cuando se usa de forma correcta y completa, la evidencia muestra que puede proteger el corazón de manera similar al stent en pacientes con enfermedad coronaria estable. Esta opción no aplica para casos de emergencia. El médico debe determinar si usted pertenece al grupo de pacientes estables o no. Si la cirugía es inevitable, estas son 4 cosas que debe hacer antes. El estado en que su cuerpo entra al quirófano determina en gran parte cómo saldrá de él. Este proceso se llama prehabilitación. No es lo mismo que la rehabilitación después de la cirugía, es lo contrario. En lugar de recuperar lo que se perdió después de la operación, se trata de construir reservas antes. Y la evidencia muestra que puede ser extremadamente útil. Preparación número 1. Hacer actividad física moderada y progresiva. De 4 a 6 semanas de ejercicio guiado antes de una cirugía pueden reducir de forma importante las complicaciones después de la operación. No se trata de entrenar con alta intensidad, se trata de caminar 20 a 30 minutos al día, hacer ejercicios para fortalecer piernas y brazos usando el propio peso del cuerpo y mantener el cuerpo activo dentro de sus límites reales. El músculo es una reserva. Cada kilo de masa muscular que el cuerpo lleva al quirófano es combustible disponible para la recuperación. Un cuerpo que entra a cirugía con más músculo suele salir con una mejor capacidad de recuperarse. Preparación número 2. Controlar bien el azúcar en sangre y la presión arterial. Estos 2 factores tienen un impacto directo y medible sobre la tasa de complicaciones e infecciones después de una cirugía. Tener el azúcar alta antes de una operación, incluso en personas que no han sido diagnosticadas con diabetes, debilita la función del sistema inmunológico y dificulta la cicatrización de las heridas. Una presión arterial mal controlada aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares durante y después de la anestesia. Las semanas previas a la cirugía son el momento para ajustar medicamentos si es necesario, medir con más frecuencia e informar al equipo médico cualquier valor fuera de rango. Preparación número 3. Nutrición. Dar prioridad a la proteína. El cuerpo necesita proteína para reconstruir tejidos después de una cirugía. Una persona que llega al quirófano con déficit de proteína tiene menos recursos para cicatrizar las heridas y mayor riesgo de complicaciones. Durante las semanas previas, conviene priorizar fuentes de proteína de buena calidad en cada comida: huevos, pescados, legumbres y yogur natural. Si no es posible cubrir las necesidades solo con alimentos, el médico puede indicar un suplemento específico. Preparación número 4. Revisar todos los medicamentos con el médico. Algunos medicamentos que se toman todos los días deben suspenderse o ajustarse antes de una cirugía.
anticoagulantes, antiinflamatorios y algunos suplementos como ginkgo biloba o ajo en dosis altas, porque pueden afectar la coagulación. Esta revisión no se puede hacer el día anterior. Se necesita tiempo suficiente para que los cambios tengan efecto. No llegue al quirófano con una lista de medicamentos que no ha sido revisada. Este es uno de los pasos más simples, pero también uno de los que más impacto puede tener en la seguridad de una operación. La prehabilitación no garantiza que todo será perfecto, pero sí le da al cuerpo más recursos para enfrentar lo que viene. Y después de los 60 años, esa diferencia puede cambiarlo todo.